Deje que el Señor hable a su vida, que el Señor hable a su corazón. Dios va a hablar profundamente a nuestro espíritu en esta noche. Deje que el Espíritu Santo fluya en su vida y llene su corazón con el poder de su palabra. Su palabra tiene el poder para sanar, para transformar, para darnos una nueva vida, para darnos una nueva esperanza y una nueva razón para vivir. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Dios nos va a hablar sobre la supremacía de la deidad de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 19. Si la han encontrado, me confirman con un amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, del Dios todopoderoso, nuestro Salvador, Dios omnipotente, Dios glorioso, Dios de misericordia, Dios que nos has tomado, nos has lavado, nos has limpiado con tu sangre, y usted nos ha hecho sus hijos, Señor, y ahora estamos aquí alabándote, Señor, y glorificando tu nombre, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Hay un salmo que dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Le alabamos y le glorificamos en esta noche, porque tú eres maravilloso, porque tú estás con nosotros cada día, desde al despertar tú estás con nosotros hasta esta misma hora, y usted está en medio de su pueblo. Esa es nuestra fe, nuestra confianza, que usted se mueve en este lugar, que usted se pasea en este lugar, que usted está presto para llenar nuestra vida y llenar nuestro corazón de tu espíritu. Aleluya, alabado sea su nombre. Sea usted hablando nuestra vida con poder y autoridad. Y yo me humillo delante de ti en dependencia de tu espíritu, para que usted, Señor, hable, Señor, a través de mis labios. Yo solamente soy tu hijo y tu siervo, un esclavo de Jesucristo, para predicar la palabra de Dios, el evangelio a tu pueblo. Que tu palabra sea glorificada en cada corazón. Se lo pedimos humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y la iglesia da glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La Biblia es el libro acerca de Cristo. Es acerca de Dios volviéndose un hombre. Si usted entiende la Biblia, verá que la Biblia es la historia, es el libro que habla la historia de Cristo. En el Antiguo Testamento está la preparación de la venida de Cristo. En los Evangelios está la presentación de Cristo al mundo, a las personas, a la gente. Él ya vino hace 2000 años atrás y después volvió a su Padre. Él está sentado a la diestra del Padre en el trono en estos momentos. Después de los hechos de los apóstoles está la proclamación del mensaje de Jesucristo, en donde Él es anunciado a todo el mundo, hasta estos días, hasta nosotros aquí en este país, en esta ciudad de Coronel, llegó este mensaje de la salvación en Cristo. Bendito sea su nombre. En las epístolas que escribieron Pablo, Juan, Pedro, Judas,
Hay uno que se llama Judas, que escribió, pero no es el Judas traidor, es otro Judas, que escribió un libro también. Todas esas cartas generales hablan de la personificación de Jesucristo, que ahora Él vive en nuestros corazones. Él vive en su vida y en mi vida. Él mora en nuestro corazón. Somos templo de Dios donde Él vive, donde Él mora. Él ahora vive con nosotros. Él está con nosotros en medio de su pueblo por medio del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Y después llega Apocalipsis, y en Apocalipsis habla del dominio de Cristo. Habla que está Cristo sentado en su trono con su Padre. Habla el Apocalipsis del reinado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Habla del soberano de los reyes de la tierra que ha vencido. Y ha vencido a todo. Y ha vencido a todos sus enemigos. Al diablo, al falso profeta y a la bestia. Fueron lanzados vivos al lago de fuego. Y Él reina por toda la eternidad. Y Él reina y vive para siempre. Con los suyos, con su pueblo, con la nueva Jerusalén. Y Él hace un nuevo cielo y una tierra nueva para todos nosotros. Entonces la Biblia, toda ella es la historia de Cristo. Que Dios bendiga a la iglesia. Entonces aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19 que hemos leído, aquí está la identificación del Hijo. Fíjese que Hijo está con letra mayúscula. Cuando habla del Hijo con letra mayúscula se refiere a Cristo, se refiere al Hijo de Dios. Cuando es un hijo normal, así de nosotros, algo natural, es hijo con letra minúscula. Si usted se fija en la Escritura, en el versículo anterior, habla, en el versículo, dice, en el versículo 13, ahí sale el Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo, con letra mayúscula. Ahí está hablando de Cristo. Entonces, ahí está mostrando al Hijo, identificándose con Dios de manera muy clara. Entonces, ese pasaje del 15 al 19 nos muestra que nos enseña quién es en realidad Jesucristo. ¿Quién es? ¿Quién es Él para nosotros? Porque hay muchas sectas en este mundo que tienen una visión de Jesucristo, pero no es la verdadera. Pero aquí su palabra a nosotros nos va a decir quién es en realidad Jesucristo. Entonces aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosenses y está en una sección de instrucciones doctrinales. Está enseñando doctrina a la iglesia, está comenzando a enseñarle en este versículo, porque los versículos anteriores era una oración que estaba haciendo por ellos, y él empieza a enseñar sobre la supremacía y la preeminencia de la deidad de Jesucristo. Ese es el tema de Pablo en estos versículos. ¿Por qué habla ese tema? Porque se estaba levantando herejías en la iglesia de Colosas. Herejías significa, son errores doctrinales graves que van en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra del Espíritu Santo, y estaban amenazando la salud espiritual de la iglesia. Estaba levantándose un sistema de falsa doctrina que estaban negando la deidad de Jesucristo. Estaban negando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es uno con el Padre. Estaban negando su divinidad, su poder, su gloria, su supremacía. Entonces, ¿qué estaban diciendo esos falsos maestros que estaban levantando herejías en la iglesia de Colosas? Estaban diciendo que Cristo no es Dios. Estaban diciendo que Cristo no es suficiente para la salvación. Que además de Cristo debían haber la adoración de otros espíritus. Debían adorar quizás a otros ángeles. Pensaban que Jesucristo era un ángel más de los muchos y millones que Dios tiene. Pensaban que Jesús era un ángel más de los muchos que hay. O que necesitaban
como habían muchos griegos que pensaban en la filosofía humana, decían que necesitaban de un super conocimiento para la salvación, aparte de Cristo, para poder llegar a la madurez espiritual, que debían haber otras cosas ajenas a Cristo, aparte de Cristo, para poder llegar a la presencia de Dios. Eso estaban enseñando algunos que estaban levantándose en la iglesia de Colosas. Decían que Jesucristo es menor que Dios. Menospreciaban a Cristo. Decían que Cristo era solo una emanación menor de Dios, que de Dios salían muchos espíritus, muchas emanaciones, y una de ellas era Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Que Él no era un Salvador adecuado, que Él no era un Salvador suficiente para la iglesia. Entonces ese era el ataque de esta herejía. Fue en contra de la deidad de Jesucristo. Fue en contra de su suficiencia total como Salvador y como Señor. Entonces ahora usted entiende por qué Pablo escribe esto. Pablo escribe esto para combatir, para defender esa herejía, para defender enérgicamente ese tema, hablando de la supremacía de Jesucristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando hay falsas doctrinas, cuando hay cosas erróneas que no son de la palabra de Dios, en nosotros debe haber esa defensa, ese combate enérgico, defendiendo con la palabra de Dios todo lo que empañe el Evangelio, lo que empañe el nombre de Cristo, lo que empañe la presencia de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Tener esa valentía de Pablo que combate, que defiende enérgicamente todo lo que vaya en contra de Dios. Incluso en Colosenses, yo le invito a que pueda acompañarme ahí, Colosenses capítulo 1, el versículo 28, que lo pueda revisar. Dice, una parte de ese versículo, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué significa eso? Lo que Pablo está diciendo ahí es que no se necesita añadírsele nada a Cristo para llevar a un hombre a la perfección. No se necesita añadírsele ni agregársele nada a Jesucristo para llevarlo a usted y a mí a la perfección. ¿Qué significa perfección? Significa ser completos, ser maduros espiritualmente, semejantes a Cristo. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses estaban afirmando que ellos poseían una sabiduría secreta, un super conocimiento que era aparte de Cristo, que era algo agregado de Cristo y que servía para llevarlos a la salvación y a la madurez espiritual. Pero ¿qué dice el texto? Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. En Él estamos completos. En Él tenemos todos los conocimientos, toda la sabiduría necesaria para la salvación y la vida eterna. Entonces, por eso Pablo declaró que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, la santificación, porque ahora nosotros hemos sido salvos por Cristo, pero ahora estamos vivos, viviendo nuestra vida cristiana. ¿Qué necesitamos nosotros? La santificación, ser santificados cada día en la presencia de Dios,
hasta llegar a la perfección y a la glorificación, a la gloria eterna. Todo ese proceso se halla completamente en el Señor Jesucristo, que es Dios revelado, que es Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2, versículo 4. Aquí Pablo escribió: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, Pablo no quería que los colosenses fueran engañados por las palabras persuasivas de esos hombres, porque hay hombres que tienen ese don de persuadir, de convencer, pero hay que tener ese discernimiento espiritual, ese conocimiento en Cristo, en su palabra, porque si no, esos falsos maestros nos van a persuadir y nos van a engañar. Bendito sea su nombre. Esos falsos maestros estaban menospreciando la persona de Cristo. Entonces, por eso Pablo insiste en este tema de la deidad de Cristo y de su suficiencia tanto para salvar como para santificarnos, para apartarnos del pecado para Él, para irnos limpiando cada día con su sangre preciosa y hacernos aptos para toda buena obra, para llevarnos a la madurez espiritual. Y que no hay un superconocimiento añadido a Cristo que sea necesario para la salvación. Todo está aquí en este libro. Esta es la mente de Cristo, dice la Escritura. Es la mente, es el conocimiento de Cristo que está aquí escrito, que Él reveló a nosotros para tener una idea de lo que es Dios y de lo que significa seguirle y de lo que significa, de lo que Él nos demanda a nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice: porque en Él, hablando de Jesús, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, aquí le está hablando a la iglesia, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Cristo. Bendito sea su nombre. Aleluya al nombre de Jesús. El pensamiento griego de ese tiempo decía que la materia era mala. La materia se refería al cuerpo humano, al cuerpo carnal. Porque dice, habita corporalmente, hablando de un cuerpo. Para los griegos la materia, este cuerpo, materia, era mala. Pero el espíritu es bueno. Entonces ellos no podían concebir que un Dios que es espíritu podía ocupar un cuerpo humano. Porque la Biblia enseña que Dios se hizo hombre. Dios es espíritu. Dios es invisible. Pero Él tomó un cuerpo que es Cristo. Entonces los griegos no podían concebir que Dios tomara un cuerpo humano. Pero la Escritura enseña que Dios se encarnó. Dios se hizo hombre en Cristo. Y la Biblia enseña que Jesús es 100% Dios y a la vez es 100% hombre. Eso es un misterio que por fe nosotros lo recibimos. Pero algún día Dios nos va a revelar lo que eso significa. Pero Él fue Dios totalmente y fue hombre totalmente al mismo tiempo. Bendito sea su nombre para siempre. En Cristo, como dice Él, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa que Cristo posee toda la plenitud de los atributos de Dios. Él posee la plenitud de la naturaleza de Dios. Dios estaba en Él. Y dice también, y nosotros estamos completos así, 100%. Nuestra vida está completa en Cristo.
tanto de nuestra salvación, de la justificación de nuestra vida, que nos ha sido dada por la fe solamente en Jesucristo, como nuestra suficiencia completa para alcanzar la madurez espiritual. Solo Jesucristo. Pablo dice que no hay otra cosa más, solo Jesucristo. En Él estamos plenos y completos. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 19, para que me pueda seguir ahí en la escritura. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Así es como agarrarse de la cabeza. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué significa eso? No hay crecimiento espiritual para el cuerpo, que es la iglesia, si no está unida a la cabeza, que es Cristo. Nunca va a haber crecimiento al cuerpo de Cristo si está desunida de la cabeza. Es lógico. Cuando decapitan a las personas, esos castigos de la Edad Media, un cuerpo muerto sin vida, es natural que un cuerpo esté unido a su cabeza. La cabeza de todo, dice la Biblia, es Cristo. Todo el crecimiento y todo el sustento, toda la unión está en nuestra relación con la cabeza, que es Cristo, Jesús. No hay otra cosa que sea necesaria. Sin la cabeza no somos nada. Sin nuestra relación con la cabeza no somos nada. No hay crecimiento, no hay sustento, no hay nada. Bendito sea su nombre para siempre. Nuestro cuerpo necesita del cerebro. El cerebro es el que guía, el que comanda, el que ordena los huesos, el que ordena los músculos, el que ordena que el corazón lata, el que ordena que los pulmones respiren, el que envía las señales para sentir las sensaciones, frío, calor. Es el que envía las hormonas para que el cuerpo crezca. Es el que envía la señal para decir, el cuerpo tiene hambre, el cuerpo tiene sed, tiene que alimentarse, tiene que caminar. Sin la cabeza, el cuerpo no es nada. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces Pablo hace esta defensa para que la iglesia, o sea usted y yo, no seamos engañados. Como dice, mire lo que dice, acompáñeme a Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dijo Pablo? Mirad, que nadie os engañe. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, los falsos maestros, ellos querían que las personas creyeran mentiras. Ellos querían robarles la verdad. Ellos querían robarles la salvación, robarles la bendición de Dios. Las filosofías y las huecas sutilezas son creencias engañosas. Son simplistas, sin fundamento bíblico. Sin fundamento, son palabras inmaduras, son psicología humana simple, de mentes carnales. Eso es filosofía y huecas sutilezas. Acompáñenme ahora a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, si pues habéis, así, aquí le está hablando a la iglesia, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, aquí está diciendo que Cristo está en nuestra vida y que nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos en Él, unidos inseparablemente con Él. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. O sea, todo es Cristo. Todo. Nuestra vida está unida a Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Toda la sabiduría está en Cristo. Todo el conocimiento está en Cristo. Bendito sea su nombre. Todo el crecimiento está en Cristo. Toda la fuente de bendición está en Jesucristo. Nuestro pensamiento está en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Toda la perfección está en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Él la gloria y la alabanza. Porque Él está aquí con nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Entonces Pablo, desde el capítulo 1 al capítulo 3, Pablo toma este tema. Y él está diciendo algo parecido a esto. Por favor, no dejen que nadie les engañe y les haga pensar que Cristo es menor que Dios. Que necesitan a Cristo más otro ángel. Que necesitan a Cristo más otro super conocimiento. Que necesitan a Cristo más otras cosas agregadas. Lo único que necesitan es Cristo. Lo único que usted necesita es Cristo. Cristo es todo. Y en todos, dice la Escritura. Cristo es todo y en todos. Él es todo suficiente. Bendito sea su nombre. Colosenses 1:19. Puede ver ahí versículo 19, dice: ¿qué es lo que le agrada al Padre? Por cuanto agradó al Padre que en Él, en su Hijo, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, en estos pasajes del 15 al 19, el punto de Pablo es que el Hijo, quien nos ha redimido, quien nos ha perdonado, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quien es el Hijo amado y posee el reino de su Padre, Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, en estos pasajes del 15 al 19 nos hablan del Señor Jesucristo en relación a 5 cosas. En primer lugar, en relación con Dios, el versículo 15. Segundo, en relación con el universo, versículo 16. Tercero, en relación con el mundo visible e invisible, versículo 16 también. Cuarto lugar, en relación con su cuerpo, que es la iglesia, versículo 18. Quinto lugar, en relación con el resto de todo, versículo 19. Y el primer punto, en relación con Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Ningún ojo humano le ha visto. Dios es espíritu. Pero Dios se volvió visible. Bendito sea su nombre. Él se hizo hombre. Y Cristo es Dios hecho visible. Cristo es Dios hecho visible. Cristo es la única imagen de Dios. Si usted pone un espejo que refleje el cielo, que refleje a Dios, usted vería a Cristo. Él es el Dios que se hizo visible. Él es la única imagen real, verdadera, perfecta, sin mancha, absolutamente precisa. ¿Qué significa imagen? Significa copia, significa semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta. Es la semejanza idéntica de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él es Dios y Él posee todos los atributos de Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios, nuestros pastores fueron a un seminario y estudiaron los atributos de Dios. Jesús tiene todos los atributos de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Y de cuándo los tiene? Desde la eternidad hasta toda la eternidad. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, y Él mismo. Cristo es uno con el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice:
Él es, hablando de Cristo, es la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es el que refleja a Dios. Y Él es la imagen perfecta, exacta de Dios. Entonces Cristo es Dios. De eso nos está hablando el Señor. Que Cristo es Dios. Y a Él no le falta nada. A Él no le falta nada. Él no necesita de nada. Él está en la plenitud de Dios. Todo está en Él. Él es todo suficiente. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras es para aumentar nuestra fe en el Dios que alabamos, en el Dios que servimos, en el Jesucristo que seguimos, en el Jesucristo que alabamos cada noche. Es para afirmar nuestra fe en este Dios y conocerlo más cada día. ¿Qué dice el verso 15 más adelante? Dice, Cristo es el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? Cuando se lea primogénito, algunos piensan que él tuvo que haber nacido, que Dios tuvo que haberlo creado. Pero no se refiere a eso. Cristo no es un ser creado, porque Él es eterno con el Padre. No se refiere a que Él fue la primera creación, no se refiere a eso. Primogénito se refiere a tener la preeminencia en posición y en rango. Cuando nace el hijo mayor, él tiene el mayor rango, tiene la mayor posición, el primer lugar, el primordial, el primogénito, tiene el primer derecho de la herencia de su padre, el primero que tiene el derecho de recibir toda la herencia de su padre. A eso se refiere, primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito porque Él tiene la preeminencia. Preeminencia significa que es el que está más alto de todas las cosas. El primer lugar lo tiene Él. El primer lugar absoluto. Él posee todo el derecho de heredar toda la creación como el único soberano. Bendito sea su nombre. Segundo lugar, en relación con el universo, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo lo creó todo. Él estaba con su Padre creando todas las cosas. En Génesis 1, ahí estaba Él. Estaba el Espíritu Santo. Creó todas las cosas. Él es el creador de todo el universo. Cristo es el Dios creador. Él todo lo creó para su honra y para su gloria. Por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Ve el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Antes de que todo fuera creado, Él ya estaba ahí. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe en este mundo, todo lo que está sosteniéndose en este mundo, en el universo, en los planetas, las estrellas, su vida, el aire que respiramos, el oxígeno, la atmósfera del planeta Tierra, está suspendida en la nada. Todo subsiste por medio de Jesucristo, por medio de Él. Dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice eso. Tercer lugar, en relación con el mundo visible e invisible. Ve el versículo 16. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Él creó las cosas de los cielos y las cosas de la tierra. Él creó las cosas visibles que usted y yo podemos ver, pero Él también creó las cosas invisibles. Muchas veces en medio de nosotros hay cosas invisibles dando vuelta alrededor suyo, alrededor de su casa. Cuando usted va caminando hay cosas invisibles dando vuelta. Él creó todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Bendito sea su nombre. Cristo es el creador y el Señor de todo ser viviente y de todo ser espiritual, sea invisible o angelical.
En los ángeles hay jerarquías. Algunos son huestes, otras son principados, otras son potestades, otros son legiones. Pero de todas ellas, Cristo es el Señor de todas las cosas. Cristo es el Señor de todo lo creado. Él es el Señor, Él está por encima de las cosas. A veces se da más importancia a que hay un principado, una potestad, una hueste de maldad, pero Cristo está sobre todas esas cosas para derrotar, para vencer todo el poder del diablo, todo el poder de las potestades, de los principados, de las huestes malignas que vienen contra su pueblo. Él es el poderoso que destruye todo lo que Él mismo ha creado, los seres espirituales de maldad. No hay nada que sea más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Él reina sobre todos ellos. Bendito sea su nombre. ¿Cuál era la herejía que estaba surgiendo? Estaban llamando a la adoración de ángeles. Estaban llamando a la adoración de espíritus. Pero Cristo es mayor y superior que todos ellos. Cristo es superior a cosas creadas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a todo espíritu, potestad y principado. Dice la Biblia que Él puso todo debajo de sus pies. Y Él gobierna sobre todos ellos. Todos los seres angelicales son solo simples criaturas al lado de Dios. Son simples cositas, vientitos al lado de Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre. Jesús es el Creador, el Señor y el Salvador de nuestra vida. Él es el único que tiene la preeminencia sobre ellos, la superioridad inmensurable de Cristo. La superioridad de Cristo no tiene medida, no tiene alcance, no tiene usted la capacidad de calcular la superioridad del Señor Jesucristo. Porque Él está por encima de todo lo visible y de lo invisible. En cuarto, en relación con la iglesia, versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo aquí está utilizando una metáfora del cuerpo humano, en el cual Cristo es la cabeza. Así como un cuerpo es controlado por el cerebro, el cuerpo es controlado por la cabeza, por el cerebro, por la mente. Cristo controla todas las áreas de la iglesia. Cristo controla todas las cosas de la iglesia para darle vida, para darle dirección, para darle crecimiento, para darle sustento a la iglesia. También dice, Él que es el principio. Cristo es el primero en todo. Cristo va al frente. Cristo está arriba, en el primer lugar. La fuente de todo es Cristo. La iglesia, ¿dónde tuvo su origen, su principio? Cuando Cristo Jesús dio su vida en el madero de la cruz. Ahí nació la iglesia. Jesucristo es el principio de la iglesia. Es el origen de la iglesia por medio de su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, para Él convertirse en el Señor y el soberano de esta iglesia. Después dice, el primogénito de entre los muertos. Jesús fue el primero en resucitar, para nunca más morir. Lázaro resucitó, pero después murió. Todos los que Él resucitó, después llegó su tiempo y murieron. Jesús es el único que resucitó a sí mismo y nunca más ha muerto. Y Él está vivo por los siglos de los siglos. Y Él está vivo y Él está aquí con nosotros. Y sentimos la presencia del Señor Jesucristo. Y sentimos que Él está aquí con nosotros para hacer cosas maravillosas en medio de su pueblo. Para sanar enfermedades, para cortar la cadena del diablo, para darle una nueva vida, para darle gozo, alegría, sustento, para sacar su depresión y darle alegría. Si usted está muerto espiritualmente, hoy Jesucristo le da vida eterna, vida nueva, una nueva esperanza. Si ha venido enfermo, Jesucristo es el que sana. Si ha venido usted angustiado, Jesucristo es el que consuela. Si usted ha venido encadenado, Jesucristo es el que hace libre. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, santo es el nombre de Jesucristo. Él tiene el mayor rango, el poder y la autoridad.
Y en último lugar, en relación al resto de todo. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todos los poderes y atributos de Dios no están repartidos por múltiples espíritus o por múltiples cosas o múltiples lugares. Todos están completos en Cristo Jesús. Todo el poder de Dios, toda la plenitud de Dios está en una sola persona, Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Dios es todo, todo está en Él y toda la plenitud está en Cristo. Sin Cristo nosotros no somos nada. Bendito sea su nombre para siempre. Usted no necesita de otro ángel, usted no necesita de otro santo, usted no necesita de la Virgen María, usted no necesita del Papa, usted no necesita de cualquier santo de mármol, de madera, de piedra, usted no necesita ni principados ni potestades, usted no necesita un superconocimiento que le ayude a ser salvo y le lleve a la vida eterna, usted necesita ninguna otra cosa creada, usted necesita al único Dios, al verdadero Dios, al único Salvador, Jesucristo. Cristo tiene toda la plenitud de Dios. Cristo es suficiente para usted, suficiente para mí. Y vosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. Estamos totalmente plenos en Él. Cristo es suficiente para todos. Él es suficiente para la creación, suficiente para la salvación, suficiente para la santificación, suficiente para la glorificación. Él es tan puro que en Él no hay suciedad. Él no tiene tacha, mancha de pecado. En Él no hay contaminación ni imperfección. Cristo es tan completo que en Él no hay Dios fuera de Él. Él es el sol que alumbra en nuestras tinieblas. Él es el médico que sana nuestras enfermedades. Él es el amigo que consuela cuando estamos en soledad. Él es nuestra paz cuando estamos angustiados. Él es nuestra esperanza cuando hemos perdido la fe y la esperanza. Él es nuestra vida. Él es el camino vivo y verdadero. Él es el fiel y verdadero. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestra justicia. Él es el príncipe de los pastores. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la roca de la salvación. Él es Jesucristo, el gran yo soy. El gran yo soy, dice la Escritura. Alabado sea su nombre para siempre. Su nombre es glorioso, su nombre es extraordinario, su nombre es exaltado, su nombre es majestuoso, su nombre es supremo, su nombre es sobre todo nombre, dice la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor Jesucristo? ¿Cuántos vienen a servir a este Dios a quien alabamos y a quien servimos? Este es el Dios que alabamos, este es el Dios que servimos. Sin que Jesucristo no somos nada. Con Jesucristo lo tenemos todo. Sin Jesucristo usted está enfermo. Con Jesucristo usted está sano. Sin Jesucristo usted está muerto. Con Jesucristo usted tiene vida y vida en abundancia. Sin Jesucristo usted está triste y amargado y depresivo. Con Cristo usted está gozoso, alegre, pleno, alegre en Cristo Jesús. Una vida gozosa, plena, maravillosa. Sin Cristo usted está lleno de problemas y dificultades. Con Jesucristo estamos fuertes para sobreponernos ante toda adversidad, ante toda debilidad. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos realmente conocen a este Dios que alaban? ¿Cuántos realmente alaban a este verdadero Dios y suficiente Salvador, al Señor Jesucristo? Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. A mí me encanta hablar de este Dios maravilloso. A mí me encanta hablar de este Señor Jesucristo. Sin Jesucristo no soy nada. Sin Jesucristo no tengo nada. Sin Jesucristo estoy enfermo. Sin Jesucristo estoy mal. Sin Jesucristo estoy pobre. Sin Jesucristo estoy en maldición. Sin Jesucristo estoy en condenación. Con Jesucristo soy salvo.
Con Jesucristo tengo vida. Con Jesucristo soy rico. Con Jesucristo lo tengo todo. Con Jesucristo la iglesia es algo maravilloso en donde congregarse. Jesús está aquí. Jesús está ahí. Jesús está al lado suyo. Jesús está aquí dentro de nosotros. Mejor todavía. Bendito sea su nombre para siempre. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios por su palabra que Él ha tenido a toda nuestra vida, a todo nuestro corazón. Aleluya, qué extraordinario es el Señor Jesucristo. Oh, yo quiero sentir su presencia en este lugar. La presencia de Jesús está aquí. La presencia de Jesús está cada día con nosotros. Si Jesús no está aquí, en vano nos reunimos. Si Jesús no está aquí en la iglesia, en vano venimos a cantar y a alabar, en vano levantamos las manos. Si Jesús no se hace sentir en nuestro medio, en nuestro corazón, Jesús quiere hacerle libre. En Jesús está todas las cosas. No hay problema que sea más grande que Jesús. No hay problema que sea más grande que Jesús. No hay enfermedad que sea más grande que Jesús. Dígale a su problema: Jesucristo es más grande que tú. Dígale a su enfermedad: Jesucristo, para Él no hay nada imposible. Bendito sea su nombre para siempre. He venido triste, angustiado. Dígale a Jesucristo: llena mi vida, llena mi corazón, lléname de tu Espíritu Santo y mi vida va a ser otra, mi vida va a ser nueva. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, qué maravilloso es escuchar tu palabra acerca de ti, acerca de quién eres, Señor, el verdadero, el real. Que este Jesucristo sea real en nuestra vida, sea real en nuestro corazón. Oh Señor Jesucristo, si usted, Señor, usted, Dios mío, sea tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón, que tu Espíritu, el Espíritu de Dios, descienda a nuestra vida, llena nuestro corazón, llénanos, Señor, cada día, cada noche que nos reunimos con tu presencia, porque sin tu presencia no podemos vivir. Señor, amamos tu presencia, amamos el Espíritu Santo. Quiero sentir esa, Señor, esa libertad, Señor, de adorar tu nombre, Señor, como pueblo. Dios mío, Señor, libera a tu pueblo. Quizá hay potestades en este lugar que no dejan que te alaben, que no dejan que te glorifiquen. Quizás hay principados, quizás hay huestes, hay dominios espirituales del maligno que están aquí y no dejan crecer a la iglesia, y no dejan alabarte, y no dejan glorificarte. Pero en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, toda cadena ha sido rota. En el nombre del Señor Jesucristo, toda potestad es vencida en el nombre de Jesús. Toda potestad maligna, todo yugo del diablo, la sangre de Cristo es la que pudre el yugo del diablo. La sangre de Cristo es la que echa fuera todo lo que no alaba tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, tu iglesia va a crecer, tu iglesia va a ser llena del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, los enfermos serán sanados, los hombres que han venido tristes, débiles, las mujeres que han venido débiles, se irán con nuevas fuerzas, porque el Señor Jesucristo es la fuente de toda bendición espiritual. Alabado sea su nombre para siempre. Oh, hay una presencia maravillosa en medio de su pueblo. Aunque la iglesia esté vacía, aunque la iglesia, muchos están en sus hogares, los que estamos reunidos nos llenamos de la presencia de Dios, nos llenamos de la presencia de Jesucristo, porque no importa el número, no importa la cantidad, lo que importa es que nosotros creemos en ti, Señor, creemos en tu poder, en tu gloria, creemos en que tú estás aquí con nosotros, que usted no nos ha dejado solo. Aleluya, alabado sea su nombre. Oh sí, Rey de gloria, alabado sea su nombre. Oh Señor, gracias por tu presencia, porque tú eres grande y maravilloso, y no nos iremos como hemos llegado, sino que nos iremos, Señor, llenos de ti, Señor. Cristo viviendo en nuestro corazón, qué maravilloso. No somos dignos, Señor, de que tú estés con nosotros, Señor. No somos dignos de que tú estés con nosotros, somos tan imperfectos, Señor. Cometemos tantas faltas, Señor, tantos pecados. Cometemos tanta desobediencia, Señor, a ti. Señor, le ponemos tantas excusas a usted, Señor Jesús. ¿Qué tipo, Señor, de cómo usted nos pudo mirar, Señor?
Con mayor razón, Señor, te entregamos nuestra vida. Porque sin ti, Señor, realmente estamos perdidos, Señor. Si no fuera por ti, por tu protección, por tu sangre derramada en la cruz, el enemigo nos despedaza. El enemigo nos hace pedazos. Seríamos como perros que vuelven a su vómito. Si tú, Señor, no nos traes y nos congregas como su rebaño, como sus ovejas. Oh, Señor Jesucristo, cuánto nos cuesta entender de quién eres, Señor, del Dios verdadero. Cuántos están en las calles ciegos, que no conocen la verdad y están viviendo sus vidas camino al infierno. Y nosotros que conocemos quién eres, que conocemos tu palabra, somos tan tibios para servirte, Señor. No hay fuego en nuestra vida, no hay pasión por las almas, no hay pasión por Cristo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor Jesucristo. Usted ha dado dones a su iglesia y no los trabajamos, Señor. No los ponemos por obra para ti, para tu obra, para tu iglesia. Nos servimos a nuestros hermanos usando los dones que usted nos ha dado. Dones de sanidades, dones de profecía, dones de predicar, dones de ganar almas. Señor Jesús, ¿dónde están nuestros dones? Están enterrados, Señor. Señor, tenga misericordia de nuestra vida. Señor, manifiéstate, Señor, en nuestra vida. Manifiéstate en cada corazón, Señor. Seas tocando cada vida, cada corazón, Señor. Yo no me quiero ir igual, Señor. Yo no me quiero ir como he llegado, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Santo es tu nombre. Te damos honra, gloria y alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.